trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como Él, Cordero y León, que en su trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Hasta el atardecer, alaba, adora, y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a Él. ¿Quién como Él, Cordero y León, que en su trono está? Océano claman al Señor. Alaba, adora, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, adora, y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a Él. Hoy quiero tratar un tema especial. Es un tema que es para aquellas personas que están pasando por circunstancias difíciles, que sus vidas están, o sienten más bien, piensan que están secas, vacías, que realmente experimentan en este momento sequedad en sus vidas y que realmente anhelan que la presencia de Dios se manifieste en ellos de una manera como nunca antes. Es dedicado a personas que saben y entienden su condición actual y que no están contentas con ella, que quieren más de Dios, quieren más de Cristo y que reconocen que quizás se han apartado del Señor, se han dejado enfriar por circunstancias dolorosas, se han dejado enfriar por circunstancias pecaminosas o se han dejado enfriar por el ir tras los deseos de su corazón. Este mensaje es para nosotros, porque yo me incluyo. El centro de este mensaje es la preparación, ¿ya?, de nosotros como pueblo de Dios, y no solamente de la iglesia, sino todo aquel que escuche el evangelio en este tiempo, que pueda entender de que el Señor obviamente vendrá y regresará por su iglesia, ¿sí? Y quiero como decirle, este mensaje va dedicado, quiero decirle que va dedicado a usted, si usted es una persona que tiene realmente hambre por Dios, pero que ve que su situación actual no está bien y que usted anhela realmente un toque de Dios en su vida y que usted ha pasado por diferentes circunstancias que lo han hecho menguar en su amor por Cristo quizás, y usted se ha dado cuenta de eso. Y usted siente un dolor por dentro, decir,
Yo quiero más de Dios y no sé cómo tenerlo. Quiero salir de esta condición en la que me encuentro, en esta condición de tibieza, en esta condición de pereza, pero no logro salir. Y hay un clamor por dentro. Hay un clamor por dentro suyo que dice, yo quiero más, pero no sé cómo tenerlo. ¿Sí? Este mensaje es para esos corazones. ¿Sí? Y quiero empezar diciendo que, por lo menos, bueno, hay muchas cosas que pueden llevarnos a estar en un estado de tibieza o de, ¿cómo decirlo?, apatía espiritual. Pero no me voy a centrar en el problema simplemente, porque el problema usted lo sabe. Usted sabe cuál es su problema. Usted sabe si es la falta de oración. Usted sabe el problema si es las heridas, los temores, la soledad, la falta de estudio bíblico. Yo no lo sé, pero sé que el Espíritu Santo puede revelarle cuál es su condición y usted sabe qué es lo que a usted le pasa. ¿Sí? Pero solo quiero decirle que el Señor vendrá por una iglesia apasionada por Él. Una iglesia que tiene fuego en su corazón. Una iglesia que es caliente, como lo dice Apocalipsis 3, ¿no? No eres frío ni caliente, eres tibio, bueno, pero es una iglesia caliente. El Señor viene por esa iglesia, ¿sí? Y para hacerlo, el Señor usa diferentes cosas para poder calentar a su pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y esas cosas que el Señor usa para encender el fuego, para apasionar a su pueblo, a veces es lo que usted está experimentando en este momento, ¿sí? Y pueda que le suene raro, pero es lo que vamos a ver. Por eso este mensaje va para esos corazones que saben que su condición no está bien, pero que anhelan cambiar y desean realmente ser encendidos por el Espíritu de Dios. Quiero que vayamos primero que todo a 1 de Pedro capítulo 1. En 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 6 y 7, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una de las cosas que el Señor está haciendo y seguirá haciendo previo a su venida, a su manifestación, como lo dice ahí Pedro, ¿sí?, es purificar la fe y transformar la fe de su pueblo en algo mucho más precioso, en algo de mucho más valor que el oro fino. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo, y aún con mayor intensidad cuando ese día que el Señor regrese se acerca. ¿Sí? Y ese proceso de purificar la fe a través del horno de la aflicción no es agradable. ¿Sí? Eso no es nada agradable. A nadie le gusta pasar por esas circunstancias aflictivas, por esos hornos calientes donde uno siente que es la última circunstancia que uno va a vivir y después uno se va a morir. Cuando uno siente que no puede salir de ahí, ¿sí?, cuando todos los recursos humanos fallan y solo queda la fe.
en que Dios lo hará. Cuando eso sucede, ¿sí?, y ese proceso se da al interior de una persona, a veces la persona puede caer en un engaño de pensar de que está haciendo algo malo y puede desanimarse y puede decir: realmente yo estoy completamente seco, esto me tiene afligido, esto me tiene al borde del colapso, de la desesperación. Pero lo que internamente está haciendo el Señor es trayendo esas cosas para que la fe de esa persona brille, se intensifique y al probarse quede completamente pura y valiosa ante los ojos de Dios y del mundo. Por eso hay como un cierto estigma en el pueblo de Dios para aquellas personas que sufren penalidades, no por causa, obviamente, de sus maldades y de sus fechorías, porque pues si uno padece siendo malhechor, pues ¿qué gloria tiene eso? No tiene ninguna gloria. Si usted padece por ser ladrón y lo meten a la cárcel, usted no puede decir que está padeciendo por Cristo. Usted padece es porque se lo merece, ¿ya? Pero hay circunstancias en las cuales usted se ve rodeado de dificultades y a veces usted piensa que es quién sabe qué cosas hizo. Y eso trae desánimo al corazón de una persona. Y eso trae a veces sequedad al corazón. Y trae a veces mucha perplejidad. Pero ahí es donde el Señor dice: si yo hago esto, es porque estoy a punto de regresar. Y he visto en ti oro puro y quiero limpiarlo. Por eso, hace 8 días veíamos la pregunta del millón. En medio de las injusticias que podamos vivir, en medio de las circunstancias dolorosas y sin respuesta, muchas de ellas, la pregunta es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Y en medio de las injusticias que puedes estar padeciendo, las dificultades, las complicaciones, que todo se complica alrededor de tu vida, ¿sí? Porque a veces estás bien y como que cuando estás bien, todo empieza a ir bien. Pero cuando empiezas a tener alguna aflicción, eso es como en cadena, una y otra y otra y otra, y empiezan a aparecer varias, ¿sí? Pero como dijo el rey David al final de sus días: vive Jehová, que me ha librado, que ha librado mi alma de toda angustia, ¿sí? Ahí es cuando el Señor dice: he visto en ti fe y la voy a limpiar para que quede más valiosa que el oro. Y es por eso que el Señor empieza a tomar a su pueblo y le empieza a limpiar en medio de todas estas, llamémoslo, cultura del éxito. Empieza el Señor a tomar a su pueblo y le empieza a limpiar de toda esa escoria que tiene su fe, ¿sí? Y es normal, escúchelo bien, es normal que usted se desanime en el proceso. Dios lo sabe, ¿ya? Tú ves a Abraham desanimado en medio de la espera. Y tú ves a un Abraham tomando el asunto por sus manos al tomar a Agar por mujer y concebir un hijo para que heredara las promesas de Dios. Tú ves a un rey David afligido, desanimado, con ganas de salir corriendo y escribiendo un salmo que era el 55, diciendo: ¿quién me diera alas como de paloma? Y volaría lejos al desierto y huiría de todos estos problemas y estas tormentas de odio que se están levantando contra mí. Quiero salir corriendo, no quiero estar más acá, no quiero estar más acá.
Tú ves aún, aunque no lo creas, al mismo Señor padeciendo eso. Si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero beberla. Yo no quiero pasar por ahí, pero no se haga mi voluntad. Es normal que la persona en medio del proceso se desanime y lleve esa carga y diga, apenas se levante, diga, no quiero ni pensar qué es lo que me espera el próximo día, ¿cierto? Y puede ser cualquier cosa, puede ser una situación económica complicada, ¿cierto? Donde las tarjetas están en rojo, puede ser una enfermedad, puede ser dolor en el cuerpo. Hay personas que tienen dolor crónico todo el tiempo y viven con ese dolor, ¿sí? Y por momentos le claman al Señor y dicen, Señor, si así es mi vida, llévame. Prefiero ya morir, no quiero seguir soportando una vida de dolor. Como veía, compartía en un mensaje, ¿cierto? Una persona decía, yo veo a las personas y dice, qué pereza, está haciendo tanto sol, qué jartera esto, ¿cierto? Cuando yo realmente quisiera salir a darme el sol, pero no puedo hacerlo. Otro decía que se quejan por el tráfico, se quejan porque llovió, se quejan por el... Y otro dice, yo quisiera poder experimentar eso, pero no puedo dormir porque todas mis noches, si yo duermo 2 horas, es mucho del dolor que siento. Y son personas que Dios ha metido ahí, en esos hornos. Y a veces no hay ninguna explicación porque son cristianos piadosos. Son cristianos que aman a Cristo. Y no hay ninguna explicación de por qué están ahí. Y la tendencia de muchos es estigmatizarlos y decirles, algún pecado tienes. Algo escondido, algo te traes. Por eso Dios te está disciplinando de esa manera. Pero lo que Dios ha visto en ellos es oro puro y lo quiere limpiar. Y quiere limpiar eso, ¿sí? Por eso te digo, es normal desanimarse cuando uno está en ese proceso. Yo mismo lo he experimentado varias veces. Es normal decir no más, no quiero seguir más, ¿sí? Pero es donde viene la gracia de Dios y te levanta, ¿sí? Y te dice, esto no será para siempre. Y estoy purificando tu fe. Y estoy formando tu carácter. Y pueda que en el proceso también te sientas que estás completamente abatido, que no tienes ningún vigor espiritual. Hasta orar se te hace pesado cuando estás siendo probado en esas circunstancias. Pero es donde viene el Espíritu de Dios y dice, entrégame esa carga, oremos juntos. A veces pensamos que la oración es un esfuerzo sobrenatural que tenemos que hacer, ¿cierto?, para agradar a Dios. Pero ¿acaso la Biblia no dice que el Espíritu Santo mismo ora por nosotros en medio de nuestra gran debilidad cuando no tenemos ni idea qué orar? Eso es lo hermoso de la oración, que no tengo que esforzarme para agradar a Dios orando, sino que Él viene a mí para que podamos orar juntos. Él viene a mí para yo poder orar al Padre y levantar una oración agradable. Y también puede que la persona se sienta abatida y decir, no tengo vida espiritual, estoy completamente seco. Y empieza a acordarse de su pasado, de cómo Dios lo usaba antes. Y dice, ahorita estoy completamente abatido, no sé cómo hacer esto. Pero dice el Señor que está limpiando tu fe para que nada más quede que la opaque, que la contamine y que la ensucie, que sea algo precioso y valioso. Eso es lo que la Biblia llama oro refinado en fuego. La riqueza verdadera de un creyente es lo que ha alcanzado a ser en Cristo, a ser en Cristo. No a ser, sino a ser. Ser. La esencia de un cristiano. El oro puro.
La riqueza de un creyente es lo que es en Cristo Jesús. Como consecuencia vienen las obras de esa identidad con Cristo. Lo otro que el Señor hace con las personas, con sus hijos, con sus creyentes, cuanto más vemos que este día se acerca. Tú lo puedes ver en Apocalipsis 7:13. 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, aquella multitud vestida de ropas blancas fueron los que salieron de esa gran tribulación, ¿ya? Son los que el Señor preparó para cuando Él regresara por su pueblo y llegara el rapto, ¿sí? Y el Señor los preparó de una manera muy particular. Les dio vestiduras blancas. ¿Qué es eso de las vestiduras blancas? Lo puedes ver en Apocalipsis 19. El lino fino, el lino blanco, en la Biblia es sinónimo de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, ¿sí? Y la justicia de Cristo es la obra que Jesús hizo en la cruz al llevar nuestra condenación, nuestra culpabilidad, ser juzgado por Dios y otorgarnos su perdón y otorgarnos su inocencia, ¿sí? Somos inocentes, no somos culpables delante de Dios por la obra que Jesús hizo en la cruz, porque derramó su sangre y llevó nuestros pecados. Nos hizo justicia de Dios, ¿sí? Esas son las ropas de justicia, las ropas blancas. Y en el proceso que conlleva el purificar a su pueblo, el purificar su fe, también se añade este proceso de vestirte de blanco, ¿ya? ¿Y cómo hace eso el Señor? ¿Sí? ¿Cómo hace eso el Señor? Él ya lo hizo en la cruz, pero Él tiene que perfeccionar esa justicia en tu vida. Ya somos justos por la fe. Dios nos considera justos y tenemos que considerarnos justos, ¿sí? Pero nuestro carácter también tiene que ser justo, ¿sí? Por eso la Biblia en varias ocasiones dice: despójese del viejo hombre, vístase del nuevo hombre, ¿ya? En Romanos 13, del 11 al 14, también lo dice. Dice: ya es hora de despertarnos del sueño, ¿sí? Porque nuestra salvación está aún más cerca que cuando creímos. Por eso despojémonos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, ¿sí? Vistámonos de Jesucristo, no proveamos para los deseos de la carne. Despojémonos de todas las borracheras, las iras, las fornicaciones y vistámonos de Cristo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, mire cómo relata esto de la justicia de Cristo. En Filipenses 3, del 8 al 10. Hay algo maravilloso ahí. En Filipenses 3 dice, del 8 al 10: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo era un hombre que había adquirido una gran reputación como discípulo de Gamaliel, como fariseo recalcitrante, llamémoslo así, como judío, hebreo y como irreprensible en cuanto a la ley. Había ganado una gran reputación este hombre. Dice, pero esas cosas las tomo por basura, ¿sí? Con tal de poder ganar a Cristo Jesús, con tal de estar en Cristo Jesús y tener su justicia, ¿sí? Todos los logros humanos, todo mi esfuerzo propio, lo que yo pueda hacer, cuando lo comparo con la justicia de Cristo, son basura. Porque yo no voy a ser revestido de mis obras cuando yo me presente delante de Dios, ¿sí? Y empieza a ver las cosas desde la óptica de Dios, ya no es desde su propia óptica egoísta, sesgada y subjetiva, sino que ya empieza a ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Y todo el proceso que Dios realiza con este pueblo, con estas personas, ¿sí? Y no digo que sean una clase especial de personas, no. Esto es lo que Dios está haciendo con todo su pueblo, con su iglesia. Pero ya vamos a ver que no es con todos, ¿sí? Pero esto es algo fantástico, porque sus ojos empiezan a abrirse y empiezan a entender la revelación de Dios. Y Dios les empieza a enseñar, a diferenciar entre lo vil y entre lo profano, entre lo inmundo y lo santo, lo puro y lo perfecto. Empiezan a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Empiezan a ver. Sus ojos se abren al conocimiento de Dios. Y la manera de cómo esto empieza a obrar en ellos es porque oran. Velad en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas, ¿sí? Y que estén en pie cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Y en medio de la prueba del horno de aflicción, donde tu fe está siendo purificada para ser más preciosa que el oro, y en medio de los fracasos o las frustraciones y las luchas con que el Señor te está despojando de tu justicia propia y te está colocando la de Él, hay algo que te sostiene de día y de noche, y es la comunión con el Señor, la fe en sus promesas, y oras y te aferras a ella. Y en la medida en que oras y pasas tiempo con Jesús, tus ojos empiezan a abrirse a la verdad. Entonces, como decía un predicador, decía, no juzgues tu condición espiritual por tus sentimientos. Más bien entiende el proceso por el cual Dios te está llevando para que estés con Él para siempre. Por eso al principio decía, este mensaje es para esas personas que están atravesando cosas fuertes, difíciles, para que no pierdan el ánimo, para que no piensen y no le den lugar a Satanás de que Dios los ha dejado, los ha abandonado, de que Dios no les escucha. No es verdad. No es verdad. Porque Dios no ha terminado contigo. Él va a mostrar su obra maestra al final. ¿Por qué digo que no todos?
Porque esto es algo que también involucra la voluntad de la persona. Si quieres o no lo quieres. ¿Sí? Mira lo que pasa. Conoces perfectamente el mensaje a la Odisea. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Para los que no lo conocen muy bien, está en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14 en adelante. ¿Sí? Este mensaje a esta iglesia, Dios se la da de una manera muy particular, porque el mensaje empieza con 3 características de Cristo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. ¿Sabía usted que uno de los nombres de Jesús es el amén? Esto dice ¿quién? El amén. Jesús mismo dice, yo soy el amén. Y luego dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Y luego dice, yo soy el principio de la creación. Esos son nombres de Cristo. Y cuando habla del amén, quiere decir de que Él es sí y amén. Y es completamente, es certero, certeza total. Él no es tibio, ¿me hago entender? Él no es sí y no, sí y no. Jesús es amén. ¿Sí? Y es muy, muy relevante este mensaje a la Odisea. Y luego le empieza, después de ese mensaje, a decirle, mira, yo soy así. Yo soy amén. Yo soy fiel y verdadero. ¿Sí? Yo soy fiel a lo que digo, a lo que hablo. Soy de una sola pieza, por decirlo de alguna manera. Me sostengo en lo que digo. Eso es ser un testigo fiel y verdadero. He testificado acerca del Padre y su testimonio es verdadero. Y sostengo lo que digo para siempre. No me arrepiento porque soy el testigo fiel y verdadero. Y ese es el carácter de Cristo. Y ese es el carácter que Cristo quiere mostrarle a esta iglesia tibia de la Odisea. Y luego le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Y aquí hay algo interesante. Algunos conocen la historia de la Odisea. Era una ciudad muy próspera y tenía 3 fuentes de comercio, de economía, de ganancia para sus pobladores. 1, tenían bancos. Una de las primeras ciudades en tener bancos, y eran prestamistas de dinero. 2, tenían una industria muy codiciada de textiles. Y 3, tenían una universidad donde se estudiaba, tenía una universidad que tenía una escuela de medicina oftalmológica. Es increíble esto, ¿sabe? Ahí en la Odisea. Y ellos tenían dinero porque habían bancos allí y eran prestamistas de dinero. Y ellos eran una gente muy elegante porque tenían una industria textil muy conocida. El algodón de allá era muy apetecido, ¿cierto? Porque era un algodón que se procesaba y quedaba en color negro, ¿sí? Y la vestimenta de ellos, de la Odisea, de los ricos, era de negro, ¿sí? De muy alta elegancia, era por decirlo de alguna manera. Esas eran carísimas esas telas. Y lo otro es que tenían habían sido capaces de producir un excelente ungüento para los ojos,
¿cierto? Que tenía propiedades astringentes para sanar enfermedades oculares, que era de la piedra de Frigia, se llamaba así. Sacaban ahí ese ungüento que se llamaba el colirio de la Odisea, o colirio de Frigia también. Y en medio de esa cultura, el Señor viene a la cultura de ellos y les dice que ustedes son tibios y que estaban próximos a ser regurgitados, vomitados. Y esto es algo interesante. ¿Por qué el Señor les dice vomitados? Porque cuando tú vas a vomitar algo es que estuvo antes adentro, en tu cuerpo, pero va a ser expulsado. ¿Y por qué va a ser expulsado? Porque está dañando, ¿qué? El cuerpo. ¿Sí? La tibieza de nosotros los creyentes daña el cuerpo, la iglesia. ¿Sí? El Señor le dice, no quiero expulsarte de ahí. Ahora, eso no se trata de una excomunión, no, es el Señor de la iglesia que está diciendo. ¿Sí? Y por eso le dice, tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, ¿verdad? Pero eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero la cuestión aquí es la siguiente, le dice, yo que soy el amén, que soy fiel, que soy verdadero, que soy de una sola pieza, que no cambio, que sostengo lo que digo, quiero que seas caliente. Porque ahí hay tres estados espirituales, ¿no? El caliente, el tibio y el frío. El caliente es el apasionado por Dios, el tibio es el que ama al Señor y ama también las cosas del mundo y su pecado y todas esas cosas y no sabe por cuál decidirse, y el frío es el apático, el que no quiere nada con Dios. ¿Sí? El problema es el tibio. Le dice, yo el amén te aconsejo que consigas tres cosas para que salgas de la tibieza y seas caliente. Seas caliente. Una, oro refinado en fuego. ¿Te acuerdas? Primera de Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo te aconsejo que compres oro. Yo te lo puedo dar para que seas rico. Mira la riqueza que Dios le está diciendo a un pueblo que pensaba que era rico para Dios, para con Dios, que pensaba que eran los bendecidos. Les dice, la riqueza verdadera es oro, pero refinado en fuego. A ti entonces que estás atravesando por eso, te digo, tú estás siendo bendecido por Dios con algo que no te imaginas, la importancia, la riqueza y la bendición que significa el estar siendo probada tu fe. Dos, ¿qué es lo que le dice? Y te vistas, tengo vestiduras blancas para darte. Lo primero que le dice es, tengo oro. Lo segundo, tengo vestidos blancos. Y cuando le dice primero que el oro, ellos tenían bancos, pero no era el oro que ellos necesitaban. Cuando le dice, tengo vestiduras blancas, las vestiduras de ellos eran negras. Dice, pero tengo vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y lo tremendo acá es, como alguien decía, ¿no? Nosotros los seres humanos somos la única especie creada por Dios que se pone ropa. Usted ve que nada más se pone ropa, solo el hombre. ¿Sí? ¿Y para qué nos ponemos ropa? Para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. ¿Sí? Para que nadie vea la vergüenza de nuestra desnudez. Y eso viene del pecado, obviamente. Y entre más fina sea la ropa,
la vergüenza que nosotros sentimos de estar desnudos se aplaca un poco, ¿sí? No es lo mismo para una persona de la cultura de nuestro tiempo vestir una vestidura costosa que una vestidura barata. No es lo mismo. Cuando una persona viste una vestidura barata, no se siente tan bien como cuando viste un vestido caro. Eso es algo cultural, eso es algo social, ¿sí? Si usted sale a la calle con Croydon, bueno, tiene. Pero si usted sale a la calle con, que digamos, a ver, con eso, Polo, ¿cierto? Adidas, bueno, sí, sí. Y eso lo usamos para que nuestro vergüenza se aplaque. Pero el Señor dijo, tengo un vestido que realmente va a cubrir tu desnudez para siempre, y es mi justicia. Mi justicia. Mi justicia. Vestiduras blancas, ¿recuerda? Vestiduras blancas. Y lo otro, y tengo colirio. ¿Cuál era el problema de la Odisea? Que ellos no se daban cuenta que estaban mal. No se habían dado cuenta que estaban mal. Ellos pensaban que estaban bien. ¿Sí? Ese era el problema. El problema no simplemente era que tuvieran dinero, ¿sí? Porque eso no es el problema. Una persona puede tener dinero, pero si Dios se lo dio y lo puede compartir y el dinero no es su Dios, está bien. El dinero no es el problema, ni siquiera el vestido era el problema. El problema era que ellos pensaban que esas cosas los hacían mejores delante de Dios. Porque esa era la cultura, ¿me hago entender? Ese era el pensamiento de la época. Y no ha cambiado mucho ahora. ¿Sí? No ha cambiado mucho ahora. Por eso le dice, tengo colirio para que veas. ¿Ya? Yo soy el único que te puedo dar eso. El discernimiento para que veas las cosas como yo las veo. Soy el único que puedo dártelo. Qué tremendo, ¿cierto? Porque lo que ellos pensaban que era una ganancia, realmente era su desgracia. Sus bancos, sus empresas, su medicina, que pensaban que era su seguridad y su ganancia y su bendición, resultó ser su desgracia. ¿Ya? Porque ellos no estaban viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Vuelvo y le repito, no es que el tener dinero en el banco o tener una empresa, ¿cierto? O tener un seguro médico sea malo. Eso no, o sea, eso es pasajero. La pregunta es, a pesar de que tenga dinero en el banco o empresa o medicina o etcétera, ¿cierto? La cuestión es, ¿qué tanto de Cristo tengo yo? ¿Qué tanto de Cristo tienes tú? Esa es la pregunta. Y eso era lo que le pasó a la Odisea. Y por eso se volvieron tibios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, por eso, y ya quiero terminar este mensaje, no te desanimes cuando estás siendo calentado en el horno y quizás 7 veces, como le pasó a los amigos de Daniel. Cuando ese horno se pone 7 veces más caliente, hay uno en medio de ellos que está caminando y es el Señor y no les va a pasar nada. ¿Sí? No pienses que eres un cristiano relegado, proscrito, de una condición inferior porque estás padeciendo esas cosas o porque las has padecido. No pienses de ninguna manera eso. Al contrario, mira que Dios ha visto oro en tu vida. Levanta tu oración al Señor.
Entiende que tu fe es valiosa. Mira que Dios está vistiéndote. Si te ha hecho fracasar en muchas cosas es porque el Señor te quiere vestir con sus vestiduras blancas. Y entiende que Dios te está dando visión espiritual, entendimiento de estos tiempos, para que ayudes a muchos a no caer en los engaños de este mundo antes de que el Señor regrese. Ahí, cuando te centras en eso, eres un cristiano caliente, no eres tibio, eres caliente, ¿sí? No te vas a chamuscar, fresco. No te vas a chamuscar. ¿Ya? Cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. No te vas a chamuscar. No te preocupes. Y mira el 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Por eso te digo, es para todos, pero no todos lo aceptan. Si alguno oye mi voz en este tiempo y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Para ti que deseas ese fuego de Dios, para ti que deseas, que tienes hambre por Cristo, por verdaderamente su presencia, ahí está la promesa. Entraré a ti. Voy a entrar y voy a cenar contigo. Vamos a ser amigos. Vas a tener intimidad conmigo en este tiempo. Y voy a enseñarte cosas que nunca antes habías entendido. Ahora, con esto no significa entonces que los que en cierta medida no están pasando por aflicciones, entonces están mal. Porque entonces todos tienen que pasar por aflicciones. No, tampoco. No podemos sesgar la revelación de la palabra. Por eso Pedro dice, si es necesario que atravieses por pruebas, estará bien. Si es necesario. ¿Ya? Si es necesario. Pero vuelvo y lo repito, perdón que sea tan insistente, para ti que estás pasando por eso, por diversas pruebas, no juzgues tu condición espiritual por lo que estás sintiendo. Más bien anímate. Y mira la riqueza que Dios está poniendo en tu vida. Mira el oro, mira los vestidos blancos y mira el colirio que Dios te está dando en este tiempo. Para salir de esa tibieza y para poder tener intimidad con el Señor. No te desanimes, que Cristo el Señor lo hará. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por este día y por este tiempo que nos permites tener, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por la misericordia que tú nos has concedido en este tiempo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús por las personas que están oyendo este mensaje o que lo van a oír, que sea su fe restaurada y levantada, Señor. Que seas, oh Dios de los cielos, trayendo consuelo a sus vidas de que tú no los has abandonado, que tú no los has dejado a un lado, que tus planes se cumplirán en ellos y que tú estás, oh Dios, poniendo oro fino en sus vidas por medio de la fe que está siendo probada en estos momentos. Bendice, oh Dios de los cielos, nuestras vidas, nuestros corazones. Levanta el ánimo de aquellos que en este momento están pensando en renunciar a la fe y entregarse a los placeres porque su vida no tiene sentido. Te ruego en el nombre de Jesús que exhortes a aquellos que han caído en la tibieza, que han caído en el doble ánimo, para que ellos puedan aferrarse a ti en este tiempo y saber que lo que ellos necesitan tú lo tienes, que tienes oro refinado en fuego, que tienes vestiduras blancas, que tienes colirio para darles.
ruego por aquellos, Señor, que de una u otra manera sus pecados los han llevado lejos de ti, Señor, para que el arrepentimiento llegue a sus vidas y puedan ser apasionados, fervorosos, celosos de ti, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, para que alcancemos esta bienaventuranza maravillosa de tu presencia y de tu gloria manifestada en este tiempo, Señor. Damos gracias por tu bendición y por tu amor, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.